Pueden tomar sus asientos. Les quiero comentar que, aunque parezca redundante, pero es un gran privilegio para mí estar aquí nuevamente. Me siento gozoso por poder traer la palabra que el Señor puso en mi corazón, que el Señor me habló a mi corazón para poder impartirla a su pueblo, para poder ser un portavoz con su pueblo. Y siento que es un privilegio inmenso, un privilegio inmerecido, ¿no? Porque nada merecemos nosotros, sino que a Él le place darnos. Entonces, como al Señor le gustó que en este momento yo pueda estar siendo un portavoz de Él, me gozo en esta oportunidad y quiero tratar de hacerlo de la mejor manera, digamos, que no haya ningún impedimento ni ningún obstáculo. Y por eso les voy a pedir si me acompañan en oración para poder entregar esta palabra y dejarla delante de la presencia del Señor. Padre de los cielos, Espíritu Santo de Dios, yo te doy gracias una vez más por tenerme aquí, Señor, siendo un portavoz de tu palabra, por tenerme aquí, Señor, trayendo el mensaje para tu iglesia, Padre de los cielos. Señor, yo llevo mi carne a la cruz en esta hora, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Me someto a tu perfecta voluntad, Señor. Reprendo, Padre amado, todo obstáculo, todo impedimento, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y te pido, Señor, que la palabra pueda correr de la misma manera que tú le impartiste en mi corazón, pueda correr a tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias y te bendigo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Ahora sí, hermanos, vamos a disponer nuestros corazones para escuchar la palabra del Señor. Si me quieren acompañar, les voy a pedir que vayan buscando el libro de Josué, capítulo 6. Y vamos el tema de la predicación, yo la he titulado Derribando las murallas. El texto base va a ser en Josué 6, es una historia muy conocida, es una historia que todos nosotros conocemos. Es la historia de la conquista de la ciudad de Jericó, cuando el Señor le entregó al pueblo de Israel por intermedio de Josué la ciudad de Jericó. Entonces, para poder, antes de meternos en la palabra y poder entender un poco el contexto en el cual se desarrolla, voy a hacer una breve reseña histórica a partir de que el pueblo cruza el Mar Rojo. Una vez que el pueblo sale de Egipto, de estar cautivos en Egipto, y cruza el Mar Rojo a través del liderazgo de Moisés, ustedes acordarán que en ese periodo el pueblo ni bien cruzó y dejó al enemigo atrás. Los carros de Faraón quedaron en el Mar Rojo y en ese momento el pueblo de Israel estaba gozoso, estaba feliz. Pero dice que cuanto más transcurrían los días, cuando la situación se ponía un poco pesada, por llamarlo de alguna manera, dice que el pueblo anhelaba volver al pasado. Dice que el pueblo empezó a murmurar contra Dios y contra Moisés, diciéndole que en el pasado estaban mejor, que si bien eran cautivos tenían que comer, tenían que vestirse, y aquí estaban vagando por el desierto. Y esto a Dios no le agradó de ninguna manera. No le agradó que el pueblo haya murmurado, que el pueblo se haya desviado del Señor, que el pueblo haya anhelado volver al pasado. Sabemos que Egipto representa al mundo. Entonces el pueblo básicamente lo que estaba anhelando era volver al mundo. Y eso a Dios no le agradó. Al punto tal que dijo: esta generación que ha cruzado el Mar Rojo no entrará en la tierra prometida. Y eso fue lo que pasó. A través de esa murmuración, eso fue lo que al Señor lo desagradó. Y por eso esa generación no entró en la tierra prometida. Pero en un determinado momento de la historia, cuando el pueblo se encontraba vagando por el desierto,
Dice que el Señor le dio a Moisés una instrucción. Le dijo: envía a inspeccionar la tierra que yo le he dado a mi pueblo. Prepara 12 espías para que vayan a ver la tierra que yo le he preparado. Y de aquellos 12 espías, dice que 10 volvieron y dijeron cosas negativas. Dijeron: sí, la verdad que es una ciudad en la cual fluye leche y miel, la verdad que es una ciudad próspera, pero hay gigantes. Ni bien entremos nos van a matar. Fíjense de que tantos gigantes hay que un racimo de uva lo tienen que llevar entre 2 personas. Entonces vemos como la mayoría se volcó por lo negativo, se volcó por el temor. Pero dice que dentro de esos 12 espías había 2 muchachos de fe, 2 muchachos que habían decidido creerle a Dios y no mirar la circunstancia y no mirar la adversidad. Y esos 2 muchachos eran Josué y Caleb. Y dice que sí, verdaderamente hay gigantes, verdaderamente tendremos que tomar el desafío, tendremos una batalla, obviamente, no es sencillo, pero sabemos que Dios está de nuestro lado, decía Josué y Caleb. Sabemos que Dios, si nos manda ahí, nos dará la victoria y iremos confiados y conquistaremos la tierra. Entonces vemos con el transcurrir del tiempo cómo esa generación, la generación de Josué y de Caleb, fueron las que ingresaron en la tierra prometida. Dice que cuando Moisés tiene que dejar un sucesor, Moisés tiene que dejar un líder, lo deja Josué. Lo deja Josué y el Señor le promete y le dice a Josué: así como estuve con Moisés, voy a estar contigo. No te dejaré en ningún día de tu vida. Y esta noche el Señor te dice lo mismo que le dijo a Josué. Así como estuve con Moisés, así como estuve con Josué, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y puede ser que la adversidad esté golpeando tu puerta en este día. Puede ser que el panorama no sea el mejor en tu vida. Yo no sé, cada uno lo sabe. Pero el Señor en esta noche te dice que de la misma manera que lo levantó a Moisés, que de la misma manera que lo levantó a Josué, vos te vas a levantar y vas a cruzar ese Jordán como le dio la orden a Josué. Entonces, el Señor ya tenía preparado al líder, el Señor ya tenía preparado a quién iba, a la generación que iba a entrar en Canaán. Y dice que ni bien le da esta promesa a Josué, le dice que iba a tener que cruzar el Jordán, que se iba a tener que esforzar, que iba a tener que ser valiente. Entonces el pueblo de Israel decide cruzar el Jordán, decide creerle al Señor y cruzan el Jordán. Dice que cuando ponen sus pies sobre las aguas se abrieron y cruzaron en el Jordán en seco. Y no había quedado ahí porque este era el primer paso recién. Entonces, una vez que el pueblo cruza el Jordán, el Señor le dice: la primera ciudad a la que vas a atacar es la ciudad de Jericó. Y la ciudad de Jericó no era una ciudad sencilla, no era una ciudad chica, no era una ciudad que no tenía poderío militar, sino que todo lo contrario. Era la ciudad que la conocían como la impenetrable. Tenía una muralla que era una gran fortaleza. Esa muralla que rodeaba la ciudad tenía entre 7 y 8 metros de alto por 6 metros de ancho. Tanto era el poderío de esa ciudad que dice que la reconocían como la impenetrable. Entonces el Señor le estaba dando un gran desafío. No le estaba diciendo andá y conquistá la ciudad que menor poderío tiene. No le estaba diciendo andá y conquistá la ciudad más pequeña, sino que andá y conquistá la primer ciudad, que esa ciudad era la ciudad de Jericó. Y también le dio la orden diciendo que nada debían tocar de ese lugar, porque todo lo que era conquistado, como era la primer ciudad, era para el Señor. Y esto tiene que ver un poco también con los diezmos y las ofrendas que ministraba recién la hermana. Como acá vemos que el Señor dice: las primicias son mías, los primogénitos son míos. Era la primer ciudad y el Señor les dio la orden de que no tomaran nada, de que todo el botín que había en esa ciudad
era para el Señor. Así que acá vemos que el Señor le había dado un gran desafío al pueblo de Israel. Y debían marchar en fe, debían marchar en esperanza, debían marchar creyéndole al Señor. Así que, hermanos, ahora con esta introducción estamos en condiciones de empezar a leer esta historia que anhelo que pueda llenarlos de fe, que pueda transformarlos a otro nivel de fe en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y que esta noche no sea una noche más, sino que a partir que te vayas de este culto, que te vayas de esta reunión, tú te vayas con un nuevo nivel de fe, te vayas transformado en el nombre de Jesucristo de Nazaret, y esas murallas que hoy te estaban oprimiendo sean derribadas por medio de la sangre de Jesucristo de Nazaret. Y la palabra del Señor dice: ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía, mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigas el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Y vamos a dejar ahora por ahí en el versículo 5. Y para estructurar un poco el mensaje, me gustaría hacer foco en 13 aspectos fundamentales que tiene esta historia. Y los 3 aspectos que yo encontré son: primero, el valor de las murallas, lo que representan las murallas, lo que representaban y lo que nos representan hoy en día. El punto número 2, lo importante que es escuchar la voz de Dios. Y el punto número 3, lo importante que es declarar las palabras que el Señor dejó establecidas en la Biblia. Llamar las cosas que no son como si fuesen. Entonces, metiéndonos en el primer punto, el tema de las murallas, debemos entender que una muralla, si bien en la antigüedad una muralla representaba una fortaleza, un poderío militar, representaba un obstáculo para que el enemigo no pueda invadir las ciudades, hoy en día las murallas lo que representan es el obstáculo, también representan un obstáculo, es el obstáculo que Satanás interpone entre la bendición que Dios tiene preparada para tu vida y vos. Y muchas veces quizás te has encontrado en que le pediste algo al Señor, en que has clamado, en que has batallado, y de repente la bendición no llega. Y muchas veces decimos: sí, puede ser que no sea la voluntad de Dios, los tiempos de Dios son distintos, los tiempos de Dios no son los mismos que los míos, Dios a su tiempo contestará. Y es válido, pero también debemos tener en cuenta que muchas veces las bendiciones Dios las suelta en el momento que vos se las pediste, pero el enemigo se encarga de en los aires librar la batalla para interponerse y no dejar que las bendiciones lleguen a tu vida. Y eso no lo digo yo porque se me haya ocurrido a mí, sino que en el libro de Daniel se puede ver cómo Daniel batallaba, Daniel le pedía al Señor, clamaba por una situación, y en un momento, clamando en oración, el Señor le dice: Daniel, yo ya te he enviado la petición, lo que tú me pediste, yo ya te lo he enviado, pero Satanás ha librado una batalla en los aires y no deja que la bendición llegue. Y muchas veces tenemos que ver eso. Tenemos que entender que quizás nosotros se lo hemos pedido al Señor, el Señor respondió, soltó la bendición, pero en el medio Satanás está librando una batalla en los aires con sus huestes de maldad para impedirte que la bendición llegue. ¿Y cuántos saben que hoy se está dando esa batalla en los aires? Que en este mismo momento se está dando la batalla en los aires, en donde
Satanás está impidiendo que las bendiciones lleguen a tu vida, pero el poder de la sangre de Jesucristo de Nazaret es más fuerte que toda hueste de maldad. Y esa batalla en los aires se va a dar y se va a ganar, y los cielos de bronce se abrirán, y las bendiciones que tanto esperaste esta noche estarán llegando a tu vida. Solamente si lo puedes creer, en el nombre poderoso de Jesús. Entonces, yo no sé cuál es la muralla que hoy te está atormentando. Cada uno lo sabe. Quizás la muralla es una enfermedad, es un diagnóstico que te dieron los médicos con el cual te toca batallar. Quizás tu muralla que Satanás interpuso en el medio es un problema financiero. Quizás son deudas. Quizás la muralla son problemas en tu matrimonio, en tu familia, algún familiar que querés que venga a los pies de Cristo y siempre por una cosa o por otra no viene. Pero déjame decirte en esta noche que el Señor va a derribar esas murallas y esa bendición va a llegar a tu vida. ¿Por qué? Porque debemos aferrarnos del versículo 2, debemos creerle al versículo 2, en la cual el Señor nos dice: Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Y debemos ver la profundidad que tiene este versículo, porque dice, no solo que te he entregado Jericó. Jericó era la bendición, Jericó era lo que el pueblo de Israel tenía que conquistar, era donde estaba la bendición. Entonces el Señor dice, no solo te di a Jericó, no solo te entregué la ciudad, sino que también te entregué al rey en tu mano. ¿Y qué representa el rey? El rey claramente representa a Satanás. El rey claramente representa a aquel que levantó las murallas. Dice que en la antigüedad, cuando se tomaba una ciudad, cuando se conquistaba una ciudad, lo que se debería hacer era también agarrar al rey y matarlo. Había que matarlo, había que decapitarlo. ¿Por qué? Porque si se lo dejaba vivo, se corría el peligro de que ese rey se vuelva a rearmar y después vuelva a tener el mismo poderío que tenía antiguamente. Entonces en esta noche, no solamente que el Señor te da la bendición, sino que a través de la sangre de Jesús, tú vas a matar a aquel que había levantado esa muralla y se había interpuesto entre la bendición y tu vida. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, solamente tienes que creer a este versículo. El poder que hay en este versículo es importante, hermanos, y hay que creerlo de todo corazón, hay que creerlo grandemente, porque el Señor va a estar obrando. A partir de hoy vos ya no vas a ser la misma persona. A partir de haber escuchado este mensaje no vas a ser la misma persona. Y estoy seguro que la semana que viene, cuando pases a dar testimonio, te vas a acordar de este mensaje en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Pero no porque yo lo haya dicho, sino porque el Espíritu Santo de Dios fue el que lo mandó para la iglesia. En el nombre poderoso de Jesús. Entonces debemos entender que el Señor, que Satanás por todos los medios lo que va a hacer es tratar de que vos empieces a renegar de tu fe. Satanás no te puede tocar, Satanás no puede hacer nada con tu vida porque vos sos un hijo de Dios. Lo que sí puede hacer Satanás es ponerte obstáculos en el medio, es ponerte piedras en el camino para que vos empieces a desanimarte, para que vos día a día ya dejes de vivir una vida de comunión, una vida de relación con Jesús y pases a vivir una vida de religión. Entonces cuando tu vida pasó de ser de comunión y de relación con el Señor, pasó a ser una vida religiosa, una vida light, una vida sin compromiso al Señor, ahí es donde Satanás puede tocarte, porque lentamente te irás apagando. Lentamente te irás apagando. Por eso no tenemos que perder eso, hermanos. No tenemos que perder de vista que si hay obstáculos en nuestros caminos, si hay bendiciones que nos llegan, son porque el enemigo está poniendo esos obstáculos para que vos te enojes, para que vos claudiques y para que empieces a renegar de la fe. Y debemos dominar eso, debemos creerle al Señor, debemos saber que Él es poderoso,
que de la misma manera que hizo que estas murallas se derriben, de la misma manera va a hacer que tu vida empiece a cambiar. Va a hacer que ese obstáculo que Satanás se encargó de poner en tu vida caiga y que puedas alcanzar la bendición, que puedas alcanzar eso que tanto anhelás y eso por lo que tanto clamás y eso por lo que tanto le pedías al Señor en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Entonces vemos que el Señor le da una estrategia a Josué. Le dice a Josué lo que tenía que hacer y eso en términos humanos, si se quiere, podría llegar a ser algo absurdo, porque le estaba diciendo que tenía que girar alrededor de la ciudad durante 7 días. Y en términos humanos podemos verlo como que sea algo absurdo, como que sea algo que no tiene lógica. Pero Dios utiliza los absurdos, Dios utiliza lo que en lo humano nos parece absurdo para mostrar su gloria, para glorificarse, para que ese obstáculo, para ridiculizar a Satanás con esos obstáculos que ha puesto. Entonces, Dios es poderoso, hermanos, no debemos perder de vista eso. No debemos perder que Dios es el Dios de los imposibles. Para Dios no hay nada imposible. Y nosotros somos sus hijos y hemos sido llamados a bendición. El problema de los cristianos es que quizás muchas veces nos conformamos con lo que tenemos, con lo que hemos alcanzado y decimos, bueno, listo, ya está, el Señor me bendijo, listo, no voy a pedir. No, el Señor quiere bendecirte más, cada día quiere bendecirte más, cada día más y más y más. Cuando vos te conformás con las bendiciones que tuviste, estás limitando el obrar de Dios. No debemos limitar el obrar de Dios. Debemos decirle al Señor, Señor, yo quiero que todas de tus bendiciones, porque tu palabra dice que seré bendito en el campo, que seré bendito en la ciudad, que seré bendito por donde ande, que todo lo que toque en mis manos serán prosperados en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y yo me aferro a esas promesas y yo creo esas promesas. Entonces, hermanos, no tenemos que limitar el obrar de Dios, no tenemos que conformarnos. Tenemos que siempre querer ir a un nivel más de fe. Y con esto no estoy diciendo que seamos codiciosos, estoy hablando en los términos espirituales. Tenemos que ir siempre a anhelar crecer un escalón más en nuestra fe. Siempre tenemos que anhelar crecer más en nuestra comunión con el Padre, en nuestra comunión con el Espíritu Santo, en poder estar cada día más en esa relación íntima con el Padre. Porque Él nos ama y Él quiere lo mejor para nosotros. El punto número 2 es que debemos escuchar la voz de Dios. La voz de Dios hay que escucharla, porque si nosotros no escuchamos la voz de Dios, vamos a tomar nuestras propias decisiones. La vida, desde que nos levantamos, nuestras vidas, desde que nos levantamos y abrimos nuestros ojos, es una constante de toma de decisiones. Todo el tiempo estamos tomando decisiones desde que nos levantamos, si vamos a lavarnos los dientes, si vamos a cambiarnos, si vamos a bañarnos, si salimos un horario, si salimos al otro. Es una toma de decisiones constante. Entonces, tenemos que pedirle al Señor que nos guíe en las decisiones, que las decisiones no sean por nuestros propios medios, que no sean por nuestra propia naturaleza humana, sino que hay que pedirle al Señor que nos instruya, nos guíe, nos direccione hacia toda decisión que tengamos que tomar. Y sobre todo a la hora de pelear estas batallas. Acá vemos que Josué recibió instrucciones directas del Padre. Pero hay veces que cuando decimos escuchar la voz de Dios, muchas veces como que nos creamos una especie de estereotipo del Señor y decimos, el Señor me va a hablar audible. Y la verdad que puede ser, hay casos en los cuales el Señor habla de manera audible. Pero no tenemos que naturalizar eso como que a todo el mundo le va a hablar de esa manera, porque quizás al hermano por una cuestión especial le hable de manera audible. Pero a nosotros tenemos que saber que la voz de Dios es la palabra de Él. La voz de Dios está escrita aquí. Esa es la voz de Dios. Debemos cambiar la manera en la cual leemos la palabra. Debemos decirle al Señor, Señor, a partir de ahora, yo no sé si quizás cada uno
leía la palabra, las corridas, o leía la palabra como algo histórico, como un libro histórico, como un libro, como un cuento. Entonces debemos cambiar eso y decirle al Señor: Señor, yo sé que esta es tu palabra, yo sé que esta es tu voz, yo sé que aquí está todas las instrucciones que necesito para el diario vivir. Quiero que me hables. Quiero que así sea un versículo, así sean dos, así sea un capítulo, pero lo que leas tiene que ser aplicable para el día que vas a transitar. Entonces, por eso es importante estar atentos a escuchar la voz de Dios. Y lo primero que deberíamos hacer en nuestra mañana es decirle: Señor, hasta aquí he leído la palabra de otra manera, hasta aquí he leído la palabra quizás a las apuradas, quizás a las corridas, no sé. Pero a partir de hoy tomo la decisión de que vos me vas a hablar, que yo no voy a salir de mi casa sin que vos me des las instrucciones, y voy a abrir la palabra y tú me estarás hablando. Entonces tenemos que creer que esta es la voz de Dios, esta es la voz de Dios revelada hacia nuestras vidas. Entonces Josué no solo escuchó la voz de Dios, sino que obedeció la voz de Dios. Y ese es otro tema, porque el primer tema es decir: bueno, escucho la voz de Dios y me quedo tranquilo, me quedo creyendo que las promesas de Dios van a llegar a mi vida. Pero la palabra de Dios dice que la fe sin obra es muerte. Entonces requiere una acción del creyente, requiere una acción de sus hijos, porque tranquilamente cualquiera de nosotros podría decir que esté pasando por un momento en el cual, no sé, nuestros familiares no se acercan a la presencia del Señor. Pero la palabra de Dios dice: yo en mi casa serviremos a Jehová. Si yo me quedo aferrado a ese versículo solamente y no hago nada, va a llegar el punto en el cual me voy a sentir desanimado. Voy a decir: pero ¿cómo? Si dice que yo en mi casa serviremos a Jehová y mi familia hace todo lo contrario. Mis hijos se van al mundo, mis hijos se van acá al baile, y lo que menos quieren es que les hable cosas de Dios. Pero esto requiere de un esfuerzo, no solamente creer en la palabra. Ahora, fíjate cómo cambiaría tu situación si vos tomás ese versículo que decís: yo en mi casa serviremos a Jehová, y vos te levantás en oración y empezás a clamar por tus hijos, y empezás a clamar por el ministerio de tu hijo. Aunque así no lo veas concretado en este momento, aunque veas que tu hijo está en el mundo, aunque veas que está lejos de los caminos del Señor, pero vos empezás a llamar las cosas que no son como si fueran, y empezás a clamar y decís: Señor, veo a mi hijo sirviéndote, veo a mi hijo predicando tu palabra, veo a mi hijo, Señor, sirviéndote en la alabanza, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y ahí es otro nivel de fe, porque vos ya no le estás pidiendo al Señor, vos ya le presentaste tu tema al Señor en su momento, sino que ahora estás orando por aquellas cosas que en lo humano no lo ves, sino que lo estás viendo en lo espiritual, y lo estás llamando como si fuesen. Entonces vas a ver ahí cómo tu situación empieza a cambiar. Vas a ver ahí cómo tus hijos empiezan a acercarse a la casa del Señor. Entonces es importante, primero, escuchar la voz de Dios, y segundo, obedecerla, segundo, actuar en consecuencia. Así también como aquel hermano que el Señor le dice: vas a ser puesto por cabeza, no por cola, siempre estarás arriba y nunca abajo. Y si me agarro de ese versículo y de repente mis finanzas me van para atrás, todo patas para arriba. Cuando te dice el versículo: vas a prestar a muchas naciones y no pedirás prestado, y resulta que tengo que andar pidiendo prestado. Pero yo tomé el versículo y lo creí en mi corazón. ¿Qué pasó, Señor? ¿Por qué no se pudo concretar ese versículo? Ahora, qué distinta sería tu situación si vos creíste ese versículo que te dice: estarás arriba, estarás siempre arriba y nunca abajo, estarás puesto por cabeza y no por cola. Y si por más que hoy seas un empleado, vos en tus oraciones tomaste ese versículo y le empezás a clamar al Señor y le empezás a decir: Señor, yo he creído a tu palabra, yo sé que voy a tener mi empresa, yo empiezo a clamar por mi empresa, empiezo a clamar por aquellos que estarán trabajando en mi empresa, en el nombre de Jesús. Empiezo a bendecir, empiezo a ver mi empresa próspera, empiezo a clamar por aquellos contactos de oro, por aquellos clientes de oro que vendrán a mi vida. Vas a ver cómo tu situación empieza a cambiar, y ya no es solamente creerle a la palabra, sino accionar, batallar en los aires. Recordemos que la batalla se da en los aires. Recordemos
que Satanás retiene las bendiciones en los aires con sus huestes de maldad. Entonces nosotros debemos tomar el compromiso, tomar la responsabilidad de ganar esa batalla en los aires, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Les voy a pedir que me acompañen al verso 6 para ver cómo Josué entendió, cómo Josué escuchó la palabra y la obedeció. Y el verso 6 dice: llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo: llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocina de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo: pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Y así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, pasaron delante del arca de Jehová, y tocaron las bocinas. Y el arca del pacto de Jehová los seguía, y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba tras el arca, mientras las bocinas sonaban continuamente. Acá vemos la estrategia que el Señor le dio a Josué, y la estrategia era que tenían que rodear la ciudad, marchar en círculo alrededor de la ciudad durante 7 días. Los 6 primeros días deberían hacer una vuelta, y el 7º día debían hacer 7 vueltas. Y vemos que no hay espadas, que no hay grandes armamentos militares, sino que le dice el sonido del shofar, le dice el sonido con el cuerno del carnero. Con ese instrumento iban a derribar las murallas. Con ese instrumento iba a ser con el cual Dios se iba a glorificar. En lo humano es prácticamente imposible, hermanas. Tomemos dimensiones, como bien decía antes, unas murallas de 6 metros de ancho, en las cuales en el interior de las murallas había viviendas que vivía la gente. Una de las personas que vivía dentro del interior de la muralla era la ramera Rahab, que había albergado a 2 espías que había enviado Josué para ver qué opinaban la ciudad de Jericó, qué opinaban del pueblo de Israel. Y la ciudad de Jericó, los habitantes de Jericó estaban atemorizados, estaban realmente atemorizados porque sabían que el Dios de los cielos, el único Dios verdadero, estaba con el pueblo de Israel. Y esto, si tenemos en cuenta lo que mencionamos anteriormente, el pueblo estaba atemorizado, el pueblo de Jericó. Entonces los demonios están atemorizados porque saben que vos sos un hijo de Dios. Así como estaban atemorizados porque sabían que Dios estaba con el pueblo de Israel, Satanás y sus demonios tiemblan porque saben que no te pueden hacer nada, porque saben que la presencia del Espíritu Santo de Dios está en tu vida. Y a partir de hoy vas a ser una persona completamente transformada, que le va a creer a su palabra y que va a decir: no me importa por el momento que estoy atravesando, no me importa la circunstancia que estoy viviendo, lo que sí sé que el Señor me sacará en victoria de esto, y sé que la batalla está en mis manos, en el nombre poderoso de Jesús. Entonces debemos creer fielmente a la palabra del Señor. Pero hay algo que me impactó y mucho en el versículo 10 del mismo capítulo 6, y vemos que el Señor, dentro de las instrucciones que le da, le dijo: y Josué mandó al pueblo diciendo: vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día que yo os diga: gritad, entonces gritaréis. Y vemos qué profundidad tiene este versículo, porque dice que el Señor lo instruyó a Josué que le dijera al pueblo que no debía hablar, no debía pronunciar palabra mientras estaban rodeando la ciudad, mientras estaban marchando alrededor de la ciudad. Y yo me preguntaba y decía: Señor, ¿por qué no se le permitió hablar a la gente? Y el Señor me revelaba y decía: porque si la gente hablara, obviamente al primer día no iba a pasar nada, al segundo, y
quizás al tercer día ya iban a empezar a murmurar. ¿Qué se piensan ustedes que iba a hacer la gente? Que estamos marchando alrededor de una ciudad, pasó un día, pasó 2 días, pasó 3 días, pasó 4 días y no se mueve ni un solo ladrillo. Y encima vemos a los habitantes de la ciudad que desde arriba se nos ríen. Entonces ahí iba a empezar la murmuración, ahí iba a empezar la negatividad, ahí iba a empezar aquellas cosas que Jesús no quiere que hables. Ahí iban a empezar a hablar el lenguaje de Satanás. Ahí Satanás iba a empezar a sembrar la duda, iba a empezar a sembrar la incredulidad en cada uno de los corazones. Y esto nos deja una gran enseñanza a nosotros. Va a haber momentos adversos, va a haber momentos difíciles, va a haber momentos en los cuales sientas que tus fuerzas van a decaer, porque no todo es color de rosas. Va a haber momentos en los cuales la batalla se extienda mucho más y te toque guardar silencio. Te toque guardar silencio y solamente seguir el sonido de las trompetas. ¿Y las trompetas qué representan aquí? Las trompetas representan los siervos, las trompetas representan los pastores, las trompetas representan aquellos hombres de Dios que están aún por un escalón más arriba, que son los que te van a poder contener y son los que te van a poder dar alivio en el momento en el cual tú te sientas claudicar, sientas que tus fuerzas claudican, porque la batalla se extiende, porque la batalla se hace agobiante. Entonces debemos entender, hermanos, que si no tenemos ninguna palabra que venga de la boca de Dios, si no tenemos ninguna palabra positiva, si no tenemos ninguna palabra que exalte al Señor, es preferible que guardemos silencio. Es preferible que nos mantengamos callados, escuchando la voz de los siervos, escuchando la voz de Dios, alentándonos. Porque si yo quiero que el Señor me prospere en mis finanzas, si yo quiero que el Señor me saque de las deudas y me pase a tener una libertad financiera, yo no puedo estar por un lado orando y creyendo que el Señor lo va a hacer y por otro lado renegando de la situación actual del país. De ninguna manera. Seguramente te va a tocar la situación del país porque estamos en este cuerpo humano. Tenemos las mismas necesidades que tienen todos y quizás la situación adversa que nos está tocando atravesar seguramente te va a tocar, pero en ese momento, hermanos, en ese momento, no te sumes a lo que se suma al mundo, no te sumes a lo que se suma a tu compañero de trabajo, no te sumes a lo que se suma a tu familiar inconverso, a criticar y a maldecir, sino que guardá silencio. Si no tenés para decir ninguna palabra de fe, guardá silencio y esperá que el Señor te entregue la victoria en tus manos. Es importante poder ser conscientes que nuestra boca tiene poder, que las palabras que tenemos en nuestra boca tienen poder para bendecir y tienen poder para maldecir. Entonces, hermanos, debemos estar conscientes que si nosotros queremos alcanzar la bendición, que si nosotros queremos ganar esa batalla en los aires que se libra con las huestes espirituales de maldad que nos tienen retenidas las bendiciones, es importante poder proclamar palabras de fe, poder proclamar lo que el Señor tiene establecido aquí en la palabra, porque una cosa es creerla, una cosa es cuando yo la leo y la creo, y otra cosa muy distinta cuando la declaro, cuando en oración empiezo a llamar las cosas que no son como si fueran, como me mantengo como mirando al invisible, cuando me mantengo llamando, aunque el mundo me parezca y me diga que estoy loco, no importa, yo me mantengo creyéndole al Señor. Hay que mantenerse creyéndole al Señor, proclamando las palabras, diciendo: Señor, yo le creo a tu palabra. Señor, si no tengo nada bueno para decir, no diré nada, me mantendré firme, me mantendré confiado en ti, porque sé que la batalla es dura, porque sé que mis fuerzas han decaído, no importa. Iré y buscaré de los siervos, iré y buscaré de mi pastor, iré y le pediré que me dé una palabra de aliento, que ore por mi vida, pero no estaré maldiciendo, no estaré diciendo palabras que no son de edificación para mi vida, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Entonces, hermanos, debemos entender que todo lo que pronunciemos con nuestra boca va a ser. Dice la palabra que en Job, aquello que temía le vino. Entonces, cuán importante es también poder controlar y tener dominio propio de los temores. Ten en cuenta que el temor
te lo pone Satanás. El temor no es de Dios. Dios no permitió que nosotros temamos. Si nosotros leemos la palabra en la Biblia, tenés 365 veces que aparece la palabra temor. Y eso quiere decir que para un día de tu vida, el Señor te dice no temas. Durante 365 veces aparece la palabra no temas en la Biblia. Entonces eso tenemos que entenderlo, hermanos, que cuando venga el temor, tenemos que recordar y decir no, el Señor dice que no tema. El Señor dice que no debo creerle a Satanás, sino que debo creerle a Él. Y veamos cómo Pedro, cuando camina sobre las aguas, cuando le dice, vemos que Pedro era una persona visceral, que era una persona impulsiva. Entonces cuando lo vio al Señor, cuando dijo que era Señor, si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas. Vemos que Pedro tenía fe, que Pedro se mandaba, se lanzaba. Pero donde vino la primer tormenta, donde vino aquella turbulencia, donde vio que la situación se ponía complicada, dice que lo infundió el temor. ¿Y qué pasó cuando a Pedro le infundió el temor? Se hundió. Entonces no permitamos que los temores nos quiten el foco, nos quiten de eje, nos saquen de la perspectiva que nosotros tenemos. Nosotros tenemos que seguir caminando como mirando hacia el invisible. Y si vienen los temores, reprenderlos. Y si vienen los problemas, y si se extiende la lucha, no pronunciar palabras negativas, sino pronunciar palabras positivas y pronunciar lo que el Señor tiene para nosotros, escrito aquí en la palabra, y recordar que para cada día de tu vida el Señor te dice, no temas, para cada día de tu vida. Y no lo dejó plasmado de manera azarosa. Nada de lo que está plasmado en la Biblia está de manera azarosa. Entonces el Señor quiere que durante cada día de tu vida puedas saber que no tenés que temer. Tenemos la victoria ganada, hermanos. Porque podrá venir la sensación, o el sentimiento, pero nosotros lo tenemos que reprender. Entonces, cuán importante es declarar las palabras del Señor, cuán importante es atesorarlas en nuestros corazones para poder ganar las batallas. Y hace un tiempo atrás yo leía en un portal de internet una historia de un matrimonio cristiano. Era un matrimonio que se encontraban en Europa, era un matrimonio de ancianos, dicen, y que habían planificado irse de vacaciones. Habían juntado sus ahorros y se iban de vacaciones. Y como en Europa las distancias son más cortas, no son como acá, dice que el único vehículo que tenían era una motocicleta. Entonces decidieron emprender el viaje en una moto. Y dice que en el medio de la ruta, cuando iban en la moto, una piedrita se interpuso en el camino, un obstáculo que Satanás se interpuso en el camino y provocó un accidente, llegando al punto de que la mujer se accidentó gravemente. El hombre sufrió algunas lesiones, pero no eran mayores. Y la mujer dice que se había accidentado. Entonces, era un lugar en la ruta que estaba alejado de la ciudad, no había nadie a quien poder avisar para socorrerlos, los celulares no tenían señal. Entonces la mujer dice que automáticamente, ni bien vio la situación, dijo: Señor, yo sé que tú estás en todas partes, yo sé que tú estás en todo lugar, no importa que esté aquí alejado de la ciudad, no importa que no haya señal en el celular, no importa que aparentemente no pase nadie, yo sé que tú me vas a socorrer, yo sé que tú estás en todo lugar y para ti no hay imposibles. Y dice que automáticamente, no habrán pasado ni 2 minutos, que aparece un patrullero. Entonces, cuando aparece el patrullero, sale el hombre, el esposo, y lo para y le dice: ¿qué pasó? Bueno, le empieza a comentar el accidente que hubo, y el patrullero le dice: mirá, yo no tendría que haber pasado por acá.
la verdad que no sé ni por qué pasé por acá, pero había algo dentro de mí que me decía que tenía que pasar por acá. Es rarísimo que alguien pase por acá, le dice, ¿viste? Pero bueno, déjame que voy ahora por el handy, voy a reportar a ver si hay alguna ambulancia, pero ten en cuenta que mínimo se va a retrasar 2 horas, estamos alejados de la ciudad. Bueno, no hay problema, le dice. Entonces llama y la ambulancia le contesta y le dice, estoy a 5 minutos del lugar porque me habían llamado a un pueblo, tuve una falsa alarma, me llamaron equivocadamente y estoy a 5 minutos del lugar, en 5 minutos llego. Llegó en 5 minutos, cargaron a la mujer en la ambulancia, la llevaron hasta una clínica próxima y cuando llega, el médico le da un panorama totalmente desalentador. El médico le dice, mirá, la verdad que están muy comprometidas tus extremidades, vamos a tener que amputarte las 2 piernas, porque con el accidente quedaron muy comprometidas. Dice que al marido le infundió una gran angustia, la mujer también. Le dice, bueno, ahora voy a preparar los papeles para que me firmen el consentimiento, porque esto hay que hacerlo urgente, porque si no se puede complicar. Entonces la mujer se encontraba en su cuarto, en la clínica, en la habitación, y dice que se le ocurrió mirar al costado, hacia la mesita de luz, y encontró una Biblia. Y había una Biblia, y decidió abrir la Biblia, y cuando abre la Biblia, así, de manera, abrió la Biblia, no es que se puso a buscar nada, encontró un versículo en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, verso 37, que no le voy a pedir que lo busquen, pero se los voy a leer, que aquí lo tengo. Entonces, dice que cuando leyó, agarró la palabra y leyó el versículo, un versículo conciso, que dice, porque nada hay imposible para Dios. Entonces la mujer dice que atesoró esta palabra, y cuando el médico vino ya para que firmen el consentimiento, le dice, no te voy a firmar nada. Pero ¿cómo que no vas a firmar nada? Le dice, tenés que firmarlo, créeme que tú estás comprometido, te tengo que operar, sí o sí, tengo que amputarte las piernas porque esto puede ser algo peor. No voy a firmar nada, porque yo le he creído a Dios, dice, y yo sé que Dios de esta clínica me sacará caminando. Y entonces el médico le dice, está bien, yo te creo, pero en la ciencia, yo te digo que a través de la ciencia lo único que tengo que hacer, el único remedio que me queda es amputarte las piernas. No me las vas a amputar y llévate ese papel porque no te voy a firmar nada. ¿Y qué creen que fue pasando al transcurrir de los días? Dice que las piernas se empezaron a deshinchar, dice que las piernas empezaron a cambiar de ese color morado, empezaron a tener un color más normal. Y llegó el día en el cual el mismo médico que le había dado la mala noticia, le tuvo que dar el alta y le dice, créeme que yo no sé qué fue lo que pasó, no encuentro nada para decirte desde la parte científica, no puedo decirte qué fue lo que pasó, vos decís que fue tu Dios y bueno, seguí clamándole a ese Dios, seguí creyendo en ese Dios, porque la mujer salió de la clínica caminando. Y con este ejemplo, lo que yo quería decirles, con esta breve ilustración, lo que quería decirles es cuán importante es proclamar las palabras de bendición, porque tranquilamente esta mujer hubiese hecho, y bueno, y sí, me está diciendo el médico, ya está, me tienen que amputar las piernas. Pero no, esta mujer no decidió creerle a esa palabra negativa, no decidió creerle a esa palabra que estaba condenando su destino, sino que decidió creerle a Dios. Entonces, qué importante es pronunciar las palabras del Señor, qué importante es declarar las palabras del Señor. Y así como esa mujer dijo, yo saldré de aquí caminando, cuando el panorama era inhóspito, cuando parecía que no tenía ningún tipo de expectativas, hoy en esta noche vos le vas a decir a tu problema, porque yo no sé cuál es tu problema, eso lo sabes vos. En este caso, la muralla que Satanás había levantado en esta mujer era ese problema de amputación de las piernas. Pero vos en esta noche, no sé cuál es tu muralla, solo tú la sabes, pero le vas a decir a Satanás, le vas a recordar a Satanás lo que dice Colosenses 2, capítulo 14, versículos 14 y 15, donde dice que el Señor, despojando a los
y anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hermanos, tenemos la victoria, el triunfo, ya triunfó Cristo. Cristo ya pagó por todo lo nuestro. No es necesario que nosotros parezcamos, no es necesario que nosotros andemos agobiados, no es necesario que nosotros claudiquemos ante la situación. Hermanos, Cristo pagó por nuestras vidas, Cristo pagó para que tengamos un futuro de gloria, Cristo pagó para que seamos bendecidos. Debemos creerlo, debemos obrar en consecuencia, debemos decirle a ese imposible que tenés, que hasta hoy era un imposible, hoy te vas de mi vida, porque yo le he creído al Señor, yo le he creído que no tengo que temer, yo le he creído que tengo que declarar la palabra de Dios. Y si tu imposible te dice que no vas a salir de tus deudas, si tu imposible te dice que tu matrimonio no se va a restaurar, si tu imposible te dice que tu enfermedad no será sanada, vos le vas a declarar que vas a ser sano, que sos libre, que sos próspero, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Solamente tenés que creerlo y tenés que declarar, abrir tu boca, soltar la palabra, para que la palabra produzca el efecto que tiene que producir. Y tenés que estar confiado, porque dice, esta noche la palabra del Señor dijo que te entregó al rey y a su ejército en tus manos. No solo te entregó las murallas, sino que te entregó al rey y a tu ejército en tus manos. Tenés que creer que de lo que hoy el Señor te sana, de lo que hoy el Señor te libera, nunca más va a volver a tu vida, porque la palabra de Dios no hay ningún caso en los cuales ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento que haya sido sanado y después le haya vuelto la lepra, por ejemplo. No hay ningún leproso que Cristo lo haya sanado y después le haya vuelto la lepra. No hay ningún ciego que Cristo le haya abierto los ojos y después haya vuelto a ser ciego. Entonces tenés que creerle que de lo que hoy te libera el Señor, de lo que hoy te sana el Señor, ya no vendrá más a tu vida. Serás sano y a partir de hoy serás una persona nueva, una persona restaurada, una persona que pasará a otro nivel de fe. Y dice que el pueblo gritó, que una vez que dieron la séptima vuelta del séptimo día, el pueblo gritó y las murallas cayeron, las murallas sucumbieron, las murallas, la fortaleza se cayó. Entonces, hoy mismo tu fortaleza va a caer. Y acá hay una gran enseñanza, acá hay una gran profundidad. Dice que cuando había murallas en la antigüedad, se creaban terraplenes, podían ser en tierra o podían ser una especie de rampas por los cuales se podía acceder a la ciudad, o se tiraba abajo la puerta, se derribaba la puerta y se accedía por la puerta. Pero no hay casos en los cuales las murallas se hayan derribado. ¿Y cuál es la enseñanza que nos deja acá el Señor de derribar las murallas? Al derribar las murallas, el pecado queda destruido. El pecado en tu vida queda destruido. Tú no tienes que coquetear con el pecado. El pecado va a sucumbir. El pecado delante de la presencia de Dios va a caer y vos vas a obtener esa bendición que el Señor decretó para tu vida. Vas a ser próspero, vas a ser libre, vas a ser sano, todo si lo puedes creer en el nombre de Jesucristo de Nazaret. A partir de hoy, tu fe va a pasar a otro nivel. Vas a estar viviendo por fe, ya no vas a estar viviendo por las cosas que ven tus ojos, ya no vas a estar viviendo por las cosas que te dicen los medios de comunicación. Vas a estar viviendo por fe. Vas a estar viviendo como iba Moisés, caminando, mirando hacia el invisible. Vas a estar viviendo como iba Josué, que le creyó a Dios y puso los pies en el mar, en el Jordán, y el Jordán se abrió. Vas a estar pasando a otro nivel de fe, como pasó Eliseo. Como pasó Eliseo, que pidió la doble porción del espíritu de Elías. Vas a estar haciendo mayores cosas que las que hizo Cristo, solamente si las puedes creer, porque Él lo dijo. Mayores cosas que yo harán,
porque nosotros tenemos al Espíritu Santo. Así que solamente tenemos que creerle, hermanos, tenemos que creerle, atesorar esa palabra, hacer nuestra parte. A modo de conclusión, me gustaría hacer un repaso de los puntos y decir, primero, si la bendición no te llega, si todavía creías que la bendición, que el Señor se olvidó de ti, el Señor no se olvidó de ti. El Señor te revela, el Señor te dice que te ama como el principio, que te ama desde que te escogió, que te ama desde que te rescató. De la misma manera te ama. Y si cometes errores, Él sabe que no somos perfectos, pero el amor de Él cubre multitud de pecados. El amor de Él, su infinita misericordia, nos cubre. Entonces, en esta noche, hermanos, tened presente que las murallas hay que derribarlas, pero no con estrategias humanas, sino con estrategias del cielo, con estrategias del Padre, que para poder decodificar esas estrategias necesitamos tener una relación con Él, una comunión con Él, escuchar la voz de Él. Y el paso cúlmine es declarar las palabras, declarar las promesas, hablar palabras de fe en todo tiempo, no hablar palabras de maldición. Fíjate con quién te rodeas. Si en tu trabajo tenés que soportar gente que quizás no podés evitarla, pero decirle al Señor que todas esas palabras que se están diciendo no se hagan carne en tu vida, que te cierre los oídos espirituales para no poder escuchar esas palabras, para no poder contaminarte, porque nosotros debemos estar inmersos en su palabra, debemos estar inmersos, alineados a la mente de Cristo. Y estas palabras que te contaminan, y estas palabras que lo único que hacen es desanimarte, no tienen nada que ver con el Espíritu de Dios. Así que, hermanos, si no puedes evitar esas charlas o escuchar esas charlas, pedile al Señor que no permita que esas palabras se aniden en tu corazón o se hagan carne. Así que es importante declarar la palabra. Y ahora les voy a pedir si se pueden poner de pie, hermanos. Así vamos a orar para que estas murallas se caigan de una vez y para siempre, para poder sellar esta palabra en cada una de sus vidas, y que una vez que crucemos esta puerta, una vez que nos vayamos de aquí, nos vayamos bendecidos, nos vayamos con la bendición, con ese anhelo que tenemos en nuestro corazón. Padre amado, Padre de los cielos, te doy gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor amado, por esta palabra que has traído para tu pueblo. Gracias, Señor, porque me has hablado primeramente al corazón a mí, Señor, y después le has hablado a tus hijos. Gracias, Señor, porque hasta aquí no habíamos entendido, Padre amado, de que el enemigo había levantado murallas, que el enemigo había levantado obstáculos que nos impedían poder gozar de tus bendiciones, Señor. Gracias, Padre de los cielos, porque nos amas. Señor, te pedimos perdón si te hemos fallado, si nos hemos equivocado, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Pero hoy nos levantamos en fe, hoy nos levantamos en esperanza, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, y declaramos que toda muralla, en el nombre poderoso de Jesús, se cae ahora, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, Señor. Si toda enfermedad se cae ahora, en el nombre poderoso de Jesús, dejamos sin efecto toda enfermedad de cáncer, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, toda enfermedad congénita, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, lo dejamos sin efecto, Señor. También te pido, Señor, por la economía de mis hermanos, Señor amado, si hay alguno que esté pasando por alguna aflicción económica, Señor, si hay alguno que esté inmerso en las deudas, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, yo te pido, Padre de los cielos, declaro libertad, en el nombre poderoso de Jesús, declaro libertad financiera, en el nombre de Jesús, reprendo a la deuda, reprendo el espíritu de miseria, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, y tomamos y atesoramos tu palabra, Señor, que dice
que seremos prósperos, Señor, que por donde pase la planta de nuestros pies será bendito, que todo lo que toque las palmas de nuestras manos será próspero, Padre. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, yo oro por los trabajos de mis hermanos, Señor. Te pido, Señor, que estés abriendo puertas grandemente de trabajos, en el nombre de Jesús, Señor. Y aquel que tiene un anhelo en su corazón, Señor, de tener su propia empresa, aquel que tiene un anhelo en su corazón, Señor amado, de ya dejar de ser empleado, yo te pido, Padre de los cielos, que estés obrando en su vida, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, que estés trayendo, Señor, estrategias para poder abrir ese negocio, que estés trayendo, Señor amado, empleados, Señor, que sean temerosos de ti, en el nombre poderoso de Jesús. Señor amado, yo te pido bendición, Señor, para la familia de mis hermanos. Te pido, Padre amado, que aquellos hermanos que tienen familiares inconversos, Señor, tú los estés trayendo aquí, Señor, a los pies de Cristo, en el nombre poderoso de Jesús. Declaramos lo que dice tu palabra, lo creemos en nuestro corazón, Señor, que tu palabra dice: yo y mi casa serviremos a Jehová, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y si hay algún familiar que esté inmerso en las adicciones, lo declaramos libre, en el nombre poderoso de Jesús. Declaramos que será siervo tuyo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor, en el nombre de Jesús. Te agradecemos, Padre amado. Te agradecemos por esta palabra, Padre de los cielos. Te agradecemos por lo que has hecho en nuestras vidas, porque lo creemos, Señor. Creemos y recibimos lo que tú has hecho hoy, Señor, en nuestras vidas. Lo que tú has obrado en cada una de nuestras vidas. Y a partir de hoy no seremos más los mismos, Señor. Te pedimos que nos estés hablando continuamente, que nos estés instruyendo, Señor, en la lectura de tu palabra, que nos estés capacitando, Señor amado, en el nombre poderoso de Jesús, que nos estés dando estrategias para el día a día, Señor, para el diario vivir, Padre de los cielos, en el nombre poderoso de Jesús, que nos estés alertando. Haznos más sensibles a la voz de tu Espíritu Santo, Señor. Convéncenos de pecado en todo tiempo, Espíritu Santo de Dios. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Te doy gracias y te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén.